presencia, hoy me acerco a ti. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 24 de marzo. Estamos en nuestro día Collabin, iniciando muy temprano con este tiempo devocional, pero recuerden que también tendremos nuestro tiempo de intercesión virtual igualmente y estaremos cerrando este día tan especial en nuestros tiempos de alabanza, a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el distrito Centro. Ahí les esperamos. Una vez más, les animo a que se programen, a que aparten este tiempo para que nos acerquemos a Dios, para que nos volvamos en amistad con Dios. Y bueno, en las últimas semanas hemos venido abordando el libro de los Salmos, este libro tan querido para nosotros, tan especial en la Biblia, sin duda alguna. Y hemos llegado al Salmo 9, y vamos a hablar a partir de lo que nos cuenta este salmo, dos versículos de este salmo. Vamos a hablar de un tema que se llama refugio en la angustia, refugio en la angustia. Y es necesario que comencemos con una pregunta, sincerándonos, reflexionando, meditando en esta pregunta, y es, en los tiempos de angustia, ¿dónde nos refugiamos? ¿Dónde nos estamos refugiando en los tiempos de angustia? ¿En dónde buscamos seguridad? ¿En dónde buscamos alivio, consuelo en medio de los tiempos adversos? Sin duda, todos nosotros necesitamos aprender a refugiarnos en Dios, en la oración, en su palabra, en los tiempos de ayuno, de alabanza, incluso en la congregación, en nuestra familia espiritual, y no seguir buscando seguridad donde no la vamos a encontrar, donde no la hay. En muchas ocasiones, hablando de esos momentos de angustia, cometemos el error de refugiarnos equivocadamente en otras cosas distintas, que no generan ni alivio, ni consuelo, ni descanso para nuestra alma y nuestro corazón. Nos refugiamos en nuestro silencio, nos refugiamos en la soledad, nos refugiamos en nuestro propio orgullo, incluso en las ocupaciones, en los quehaceres, en las tareas, en el trabajo, pero esto lo único que consigue es aumentar esa sensación de malestar. El punto clave entonces no es si buscamos o no refugio, sino dónde lo estamos buscando. Y es que hay momentos en la vida donde las situaciones nos van a sobrepasar, donde las circunstancias nos van a hacer sentir pequeños, vulnerables, sin los recursos suficientes para hacerle frente a los problemas. Y es allí, precisamente, donde nosotros podemos acudir a Dios en busca de refugio. El rey David nos habla precisamente de esto en el Salmo 9, un hombre que, como todos sabemos, en muchas ocasiones estuvo abrumado, preocupado, confundido, perseguido, pero que aprendió a encontrar su refugio en Dios, un refugio seguro en medio de todas sus angustias. Y el día de hoy veremos cómo encontrar precisamente ese refugio en Dios, pero también vamos a hablar de algo muy importante que nos plantea aquí David en este salmo, y es la relación que hay entre el conocimiento y la confianza. Lo importante que es que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Bien, y quiero que vayamos a la Biblia precisamente, al Salmo 9, y vamos a concentrarnos en los versículos 9 y 10. Miren lo que nos dice la Biblia, Salmo 9, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, como decíamos ahora. Versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Bueno, aquí tenemos unos elementos muy importantes que nos comparte el rey David. Decíamos ahora la importancia de buscar refugio en medio de la angustia, pero
Aquí David nos plantea algo que no podemos pasar por alto. Él dice que el Señor va a ser refugio en la angustia, claro, pero que Él va a ser refugio del pobre, dice allí. Refugio del pobre. Bueno, el término pobre que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios en repetidas ocasiones no está asociado necesariamente a una condición económica o a la falta de recursos financieros. El término pobre tiene más que ver con la humildad de aquel que es capaz de reconocer su debilidad, su vulnerabilidad y su necesidad de ser ayudado en los tiempos de angustia. Ese es el pobre. No es una condición económica, no es falta de recursos, es más bien esa humildad, esa sencillez del corazón que reconoce que necesita ayuda. Miren que la naturaleza del ser humano le lleva por su orgullo a sufrir en silencio, a tratar de esconder o de maquillar su realidad interior para parecer muy fuerte, para parecer inquebrantable, pero no para encontrar refugio en el Señor. Esa es nuestra naturaleza. Queremos mostrar una imagen de fuerza, queremos mostrar una imagen de seguridad, de firmeza. Pero indudablemente necesitamos abrir nuestro corazón y reconocer con sinceridad que necesitamos del consuelo de Dios, que necesitamos de las fuerzas que hay en Él. Podríamos nosotros decir, pensando en esto, ya entendiendo lo que significa el término pobre, que todos somos pobres de alguna manera, que todos somos necesitados, frágiles, vulnerables, pero que no todos sabemos reconocerlo. Todos somos pobres en realidad, tenemos una profunda necesidad, pero no todos son capaces de reconocerlo. Lamentablemente, muchas veces hemos aprendido a vivir con máscaras para disfrazar nuestro dolor, para disfrazar nuestra necesidad. Alguien pobre tiene el valor de reconocer su condición y también la humildad de acercarse a Dios para recibir su ayuda en esos momentos de quebranto, en esos momentos de dificultad. Muchas veces nosotros podemos confundir fortaleza con autosuficiencia, fortaleza con orgullo. Y pensamos que reconocer nuestra condición puede ser una señal de debilidad o un sinónimo de debilidad, cuando en realidad este es el punto de partida para que nosotros podamos encontrar un refugio en el Señor. David decía, claro, Dios es refugio en tiempo de la angustia, pero del pobre, del que reconoce su condición. Porque el Señor no responde a la apariencia de aquella persona que pretende estar bien, sino un clamor genuino de un corazón que reconoce su necesidad. Mientras nosotros insistimos en aparentar, permanecemos cerrados, pero cuando nos mostramos tal y como somos, con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones, con nuestras dudas, nos estamos poniendo en la posición de recibir de parte de Dios la libertad, el alivio, la paz y todo aquello que necesitamos en el momento de la angustia. Dios es un refugio en la angustia, claro, podemos acudir a Él en los momentos de tribulación, de necesidad, de ansiedad, pero ese refugio, ese alivio, ese consuelo, lo encuentran los pobres, aquellos que reconocen genuinamente, humildemente su condición. Pero, por otra parte, si ustedes vieron, el versículo 10 nos habla de una relación muy bella, de la confianza y el conocimiento. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, dice el versículo 10. Aquí hay una relación muy bella entre conocimiento y confianza. Y claro, todos nosotros entendemos que es imposible confiar en alguien que no conocemos. Es algo simplemente lógico, elemental.
para yo confiar en alguien, pues necesito conocerlo. Y eso mismo aplica en mi relación con Dios. Hoy en día, y mucho más en una cultura religiosa como la nuestra, hay muchas personas que presumen de conocer a Dios, que dicen, sí, yo conozco a Dios y que hablan de Dios, pero la verdad, estas personas únicamente tienen información de Él, conocen algunos conceptos de Dios, tienen algunas ideas abstractas de Dios, han escuchado o han leído algunas cosas acerca de Él, pero no lo conocen de una forma cercana y real, porque a eso nos lleva la religiosidad, a creer que conocemos a Dios, a pensar que conocemos a Dios, porque tenemos conceptos de Él, ideas de Él, información de Él, pero no es un conocimiento cercano, vivencial, experiencial. Es triste, pero para muchos creyentes incluso, Dios es un auténtico desconocido. Es triste decir esto, pero es la realidad. Conocer a Dios es conocer su carácter, es conocer su forma de orar, es conocer su fidelidad, su amor, es saber, escúchenme esto, a qué me puedo atener con Él, poder descansar en Él, es haber caminado lo suficiente con Él para saber que yo puedo confiar en Él todo el tiempo. A veces la desconfianza no es precisamente falta de fe, sino falta de conocimiento. Pero no el conocimiento de la letra y los conceptos, sino un conocimiento real y cercano. Uno de los hombres en la palabra de Dios que más lo conoció, que aprendió a caminar con él y a conocerlo, fue Abraham, el padre de la fe, como se le conoce. Incluso Abraham conoció de tal forma a Dios y fue tan cercano a Dios que Abraham es llamado el amigo de Dios, el amigo de Dios. Imagínense ustedes cuánta cercanía, cuánta intimidad había entre ellos, cuánta complicidad había entre Abraham y Dios para que Dios lo llamara su amigo. Y hay un momento en la vida de Abraham donde esa confianza, o más bien ese conocimiento, se pone a prueba. Y es cuando Dios le pide a Abraham que le entregue, que sacrifique a su hijo Isaac. Esto es una escena dramática, es un pasaje muy complicado, porque resulta que Abraham estuvo esperando a su hijo por 25 años. Abraham estuvo esperando muchos años a ese hijo y ya finalmente lo tenía, lo había visto crecer, ya era un jovencito. Pero cuando nosotros vemos el pasaje, vemos a Abraham decidido a entregarlo como Dios lo había pedido. ¿Cuál era entonces la motivación de Abraham? Para entregar a su único hijo, el hijo por el cual esperó tantos años. Bueno, el autor de Hebreos nos dice que Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo porque él estaba convencido de que Dios podía regresárselo de la muerte. Por eso no tenía temor en su corazón. Por eso estaba seguro de estar tratando con Dios, de en quién estaba su confianza y su seguridad. Abraham pensaba dentro de sí, si yo lo entrego, el Dios que yo conozco, el Dios en el que yo he creído, me lo puede regresar de la muerte. Este hombre sabía con quién estaba tratando. Dios para Abraham no era un desconocido y estaba bastante seguro Abraham de conocer las intenciones de Dios y lo que Dios podía hacer. Al final, el ángel detiene a Abraham y no le permite matar a su hijo, sacrificarlo, porque ya se había confirmado en el cielo que Abraham conocía a Dios. Es que es eso lo que estamos diciendo. El conocimiento se traduce en confianza, pero ese conocimiento cercano, íntimo, no de haber escuchado cosas de Dios, sino de caminar con Dios, de estar con Dios, de pasar tiempo con Dios. Cuando aquí David dice
que los que conocen a Dios confían en Él, no está hablando de una idea abstracta, sino de una realidad que se ve, que se nota, que se encarna en lo cotidiano. Es que ese conocimiento de Dios no se mide por lo que nosotros podamos decir de Dios, sino por la manera como vivimos. A veces el conocimiento de Dios se mide en las pequeñas cosas de la cotidianidad, de nuestro día a día, en la manera como reaccionamos cuando las cosas no nos salen como lo esperábamos, en la manera, por ejemplo, como nos relacionamos con el dinero, en la manera en que tratamos a otras personas, en la forma en que nosotros también vivimos en el día a día y actuamos aún allá en la soledad donde nadie nos ve. Allí se evidencia si nosotros conocemos o no conocemos a Dios. El conocimiento de Dios se ve en la práctica, en las decisiones más pequeñas, en elegir lo correcto aunque nadie nos esté mirando, en renunciar a los atajos. La confianza en Dios entonces se vuelve algo visible en los momentos de incertidumbre, de dificultad, de escasez. No significa que no haya preguntas, sino que hay una inclinación del corazón a descansar en lugar de desesperarse, como lo vemos o como lo mencionábamos en la vida de Abraham. Él iba ya a entregar a su hijo, pero seguro, confiado, porque sabía con quién estaba tratando, porque sabía qué podía esperar de Dios, porque lo conocía, porque ya había caminado con él 25 años, más o más de 25 años, porque ya Isaac era un jovencito. Qué importante entender esa relación de conocimiento y confianza. Ahora, también nos decía David en la parte final del versículo 10, dice, tú no desamparaste a los que te buscaban. Tú no desamparas a los que te buscan, dice David. Y esta es otra expresión muy bonita que encontramos aquí en este salmo. Primero decíamos, Dios es refugio en la angustia, refugio del pobre. Pero aquí dice también el salmista, tú no desamparas a los que te buscan. Escuche esto y guárdelo allí en su corazón en este día. Seguramente muchos de los que hoy están conectados con nosotros necesitan saber esto y escuchar esto y recordar esto y atesorarlo en el corazón. Dios no desampara a aquellos que le buscan. Eso es una verdad maravillosa y que trae mucho descanso a nuestra alma. Miren que para nosotros la búsqueda de Dios tiene que ser algo constante, permanente en nuestra vida. Una decisión que no depende de las circunstancias ni tampoco de los estados de ánimo, porque es allí precisamente en la búsqueda de Dios donde encontramos refugio, como decíamos en el punto inicial, pero también en la búsqueda de Dios es donde nosotros le vamos conociendo de una forma real, de una forma viva y cercana. Ahora, aquí ocurre algo muy importante que también debemos entender. Y es que cuando nosotros nos apartamos de la búsqueda de Dios, el corazón comienza a experimentar una sensación de desamparo. No es que Dios nos desampare, no, no, no. Él no nos puede desamparar. Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha hecho de nuestro cuerpo su templo, su habitación aquí en la tierra. Eso está claro. Pero cuando dejamos de buscarlo, el corazón experimenta una sensación de desamparo que no coincide con la realidad de un Dios que está cerca de nosotros en todo momento. Esa sensación de desamparo o esa sensación de abandono no nace de la ausencia de Dios, Él está con nosotros, sino más bien de la desconexión del corazón que deja de buscarlo, que deja de acercarse a Él. Si yo dejo de buscar a Dios, es natural que aunque Él no se vaya, yo comience a sentirme desamparado o abandonado. Esa sensación, ese sentimiento hace muchísimo daño. Porque es que
Dios no se mueve de su lugar. Dios no se retira. Dios no va a cambiar su promesa, su palabra. Él no se esconde. Su presencia es permanente, es constante, es cercana, es real. Pero es en esa búsqueda de Dios donde esa presencia se vuelve real para nosotros. Cuando el corazón deja de buscar, empieza a interpretar la vida solo desde lo que ve y desde lo que siente. Y allí la sensación de soledad, el sentimiento de desamparo se vuelve más intenso, el peso se vuelve más fuerte, la angustia se vuelve más profunda cuando nos desconectamos de Él. No porque Él se haya ido, Él no se puede ir, no se va a ir de ninguna manera, sino porque hemos dejado de permanecer, de buscarlo, de acercarnos a Él constantemente. De manera que miren en este par de versículos todo lo que podemos encontrar, estas verdades tan necesarias para nuestro corazón. Dios es refugio para el pobre en el tiempo de angustia. Los que conocen al Señor confían en Él, pero también no podemos dejar de buscarlo para no llegar a experimentar esa sensación de desamparo. De manera que entonces podemos concluir que Dios se ofrece como refugio para nosotros en medio de la angustia. Sabemos a dónde podemos ir, a quién podemos acudir, en dónde podemos escondernos, refugiarnos para encontrar alivio, consuelo, fortaleza. Pero ese refugio no se puede experimentar desde la autosuficiencia, desde las máscaras, desde el orgullo, sino desde un corazón que reconoce su necesidad. Ese es el pobre, que le conoce en esa cercanía, que le busca de manera constante. No se trata entonces solo de aprender a sobrellevar los momentos difíciles, sino de aprender a permanecer en Él. Él es nuestro refugio, pero necesitamos humildad. Él es nuestro refugio, pero necesitamos aprender a conocerlo. Él es nuestro refugio, pero no podemos dejar de buscarlo. Por eso, hoy les hago una invitación final pensando en todo esto. Y es que hoy decidamos eh, refugiarnos en Dios, hacer de Dios nuestro refugio. Dejemos de correr y de buscar otras cosas. Busquémoslo a Él para conocerlo, para confiar en Él. Porque en medio de cualquier angustia hay un refugio para nosotros disponible, que es Él. Y quiero que pensando en esto nos acerquemos a Dios en oración en esta mañana. Padre bueno, hoy venimos delante de ti buscándote como hoy nos anima tu palabra, porque aquí en la búsqueda de ti es donde nosotros comenzamos a conocerte. Cuando el corazón se dispone para acercarse a ti, tú también te revelas, te manifiestas a nosotros y desaparece del corazón esa sensación de desamparo. Señor, hoy nosotros venimos a tu presencia como aquellos pobres, que no se trata, Dios, de una condición económica o de falta de recursos, sino de la humildad del corazón que reconoce lo mucho que te necesita, Señor, y más en los tiempos de angustia. Que nosotros no confundamos, Señor, orgullo con fortaleza, autosuficiencia con fortaleza, sino que aprendamos a humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor, a venir con humildad delante de ti, a reconocer lo mucho que necesitamos de tu presencia, de tu compañía, de tu consuelo. Permítenos entender, Señor, que para confiar en ti necesitamos conocerte, pero no ese conocimiento de la información, de las ideas, no ese conocimiento, Señor, de lo que hemos oído, nos han contado de ti, sino de lo que experimentamos en nuestro caminar contigo, así como lo vivió Abraham por más de 25 años, Señor. ¿Cómo podríamos confiar en ti si no te conocemos? Muchas veces, Dios, esa resistencia del corazón para entregártelo todo, para darte a ti, Señor, lo que es tuyo,
tiene que ver con el desconocimiento que hay en nuestro corazón de quién eres tú. Pues desde aquí yo te pido, Dios, revélate a cada corazón, revélate a cada vida, Señor, y danos la alegría, el privilegio de conocerte, de saber quién eres tú, de saber con quién estamos tratando, a quién estamos sirviendo, Señor. Abraham no estaba dando un salto al vacío, a lo desconocido cuando entregó a Isaac. Él sabía que podía confiar en ti. Él sabía con quién estaba tratando y tú no lo defraudaste, Señor. Tú nunca lo decepcionaste. Permítenos permanecer en esa búsqueda constante y llévate del corazón toda sensación de desamparo, de soledad, de abandono, de orfandad, porque tú no desamparas a aquellos que confían, que te buscan, que se acercan con humildad a ti, Señor. Hoy te bendecimos y cualquiera que sea la angustia que estamos enfrentando, hoy buscamos refugio en tu presencia, alivio y consuelo para nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos en este tiempo. Les esperamos en las diferentes actividades de este día Coyavín, en nuestras reuniones ministeriales toda esta semana y este próximo sábado en nuestra reunión de acción de gracias. Ahí nos vemos, tenemos muchas razones para agradecerle al Señor. Ahí los esperamos, es tiempo de estar en la casa de Dios. Chao, chao, que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida de esperanza y de fe.